Las personas que han visto este canal desde el comienzo saben que hace 3 meses me compré un OnePlus Open con un poco la esperanza de tener una nueva experiencia, ya que considero que en este año y tal vez en los últimos 2 años las innovaciones de Apple no han sido las más grandes y que entonces este era el momento perfecto para buscar algo diferente y poder experimentar por primera vez lo que sería el nuevo mundo de Android para mí. Sin embargo, ha sucedido un giro inesperado en esta serie y eso es lo que te voy a contar en este video. Este video decidí dividirlo en 5 partes. La primera va a ser como una recapitulación de mis motivaciones para cambiar a Android, las cuales ya incluso te super resumí hace unos segundos. Después voy a hablar de las impresiones, no solamente de las primeras, sino ya de mi experiencia como tal con un Android y con el plegable, porque no solamente es un Android normal. Después te voy a contar qué fue lo que pasó, cuál fue ese problema que surgió. Posteriormente te voy a decir qué solución encontré para esto y al final te voy a contar cómo fue mi desenlace y qué conclusiones voy a sacar a partir de esto. Empezando con las motivaciones, aunque tengo todo un video hablando de esto, te lo voy a súper resumir acá. El primero de ellos es que partamos de que soy un amante de la tecnología y por ende tengo mucha curiosidad, no solamente por saber qué es lo que está haciendo Apple, qué son los rumores, qué es lo que se viene, sino que también me encanta saber qué hay del otro lado, qué está en el mundo de Android, que obviamente ha ido evolucionando muchísimo como Apple y por ende puede ofrecer otras experiencias. Además de esto, tenemos un formato que no está en Apple, que son los plegables. Y esto fue lo que más me interesó a mí. Tenemos el iPhone, tenemos el iPad, pero en Android se promete, y de hecho pues está más allá de la promesa, un formato completamente híbrido entre los dos, que viene siendo los teléfonos plegables. Es por eso que tuve esa ilusión de utilizar este formato distinto, y si me tocaba pasar a Android, creo que este era el momento definitivo para hacerlo. Además, mi iPhone ya empezaba a mostrar algunos signos de envejecimiento, entre ellos la batería, del cual también tengo todo un video que te estoy dejando en este momento en la tarjeta, y por ende decidí dar el gran salto. Después tenemos lo que ya fue el comienzo de la experiencia con ese OnePlus Open, con ese nuevo plegable que iba a entrar a mi vida. Y para eso creo que tenemos que ir definitivamente al comienzo, y en esto vamos a hablar de la migración y lo que es su interacción con el ecosistema. Porque está claro que yo iba a cambiar de teléfono, pero iba a tener el mismo computador, iba a seguir teniendo un iPad, iba a seguir teniendo unos parlantes, unos AirPods, un Apple TV. Es decir, mi ecosistema no había cambiado, solamente la piedra angular, pero nada más. Y entonces, aunque como te digo, tengo un video completamente detallado sobre eso, te voy a resumir qué es lo que pasa cuando haces esa migración. Y es que tienes que evaluar primero que los servicios van a estar en su mayoría ok. Vas a tener Apple Music, si es lo que tienes, obviamente Spotify, YouTube Music están ahí. Los servicios de correo también están ahí, no tienes ningún problema. Y además, las plataformas de streaming, absolutamente todas están tanto en iOS como en Android. No hay ningún problema con los servicios. Siguiendo con el software, y buenas noticias en eso, es que Apple Pay es igual que Google Pay, o prácticamente en su mayoría. Por lo tanto, mis servicios de banco, mis tarjetas, las pude cargar en Google Pay sin ningún problema. Esto tampoco generó ningún tipo de fricción para mí. Ahora, en cuanto al software, digamos que tiene que ver más con el ecosistema, hubo soluciones porque tenía mucho miedo de cosas como AirDrop y AirPlay, pero AirDrop se puede sustituir con aplicaciones como Blip, que aunque sí hay que instalarla en los dispositivos, funciona muy bien. Y también AirPlay tiene alguna aplicación que se llama AirMusic, que te permite a ti, realmente no sé cómo, poder a través del Android ingresar en esa red Wi-Fi, creo que es, donde están moviéndose los dispositivos con AirPlay, y de esa manera incorporar tu teléfono Android con AirPlay. Pero no todo fue positivo, obviamente hubo partes negativas, cosas que no se pudieron arreglar. Por ejemplo, yo utilizo muchos recordatorios y utilizo muchísimo notas. Ese par de aplicaciones no tienen un sustituto o no tienen el equivalente natural en Android, es decir, esas mismas aplicaciones no están en Android y por ende su migración tenía que ser de forma manual. Y además, pues en el lado ya del hardware perdemos el Apple Watch. No existe forma, por lo menos hasta donde yo supe, de utilizar el Apple Watch con el Android. Y por último, pero no menos importante, también sobre el hardware, los AirPods.
Buenas noticias, sí funcionan los AirPods con Android, no tiene ningún problema. Lo único es que se pierde un poquito esa magia del emparejamiento, donde solamente abres la caja, se ve perfectamente en el teléfono. Tienes que hacerlo como un dispositivo Bluetooth tradicional, tampoco tiene ningún drama. Y lo que sí no me gustó que se pierde es que cuando tú quitas los AirPods no se pausa el música o el contenido que tú estabas escuchando, sino que lo tienes que hacer manual en el teléfono. Sigue funcionando, pero como les digo, se pierde la magia y ya. Y una vez ya había hecho toda esa migración, ya estaba instalado en mi dispositivo, digamos entre comillas, ya estaba acostumbrado, pasados unos días, empezó lo que sería la luna de miel. Y aquí yo quiero destacar dos cosas muy grandes que disfruté porque no tengo mucho en iOS. La primera de ellas es el tamaño de la pantalla interna, la pantalla plegable. Esta pantalla me permitía dos cosas de manera magnífica. La primera, leer. Leer no solamente libros como pueden ser en Kindle o cualquier PDF, sino también leía manga. Y cuando tú tienes una pantalla así de grande, lo que tú puedes ver al mismo tiempo sin tener que hacer scroll o puedes ver con mucho detalle porque el tamaño de la pantalla te lo permite, no tiene precio. Es excelente, es yo creo que el mejor dispositivo para leer que puedes tener en tu bolsillo. Obviamente puedes tener un iPad, puedes tener un computador mucho más grande, pero son cosas que no pueden tener en tu bolsillo y eso hace la diferencia y vale mucho. Por otro lado tenemos lo que es la multitarea y aquí es donde más va a brillar y es la principal razón para comprarse un plegable. Puedes tener varias aplicaciones al mismo tiempo. Como estás viendo en este momento, puedes tener 2, 3 aplicaciones. Puedes además de eso cambiar el orden de esas aplicaciones, puedes cambiar el tamaño entre ellas, las puedes tener súper expandidas todas, puedes tenerla de a 3 casi que al mismo tiempo en la pantalla, compartiendo toda esa pantalla y aún así las 3 se ven muy bien. Y en este caso, algo que ofrece OnePlus es que tienes una barra flotante donde puedes tener algunas aplicaciones auxiliares que puedes abrir encima de las 3 aplicaciones que ya estabas utilizando al mismo tiempo. Y esto te va a permitir utilizar esas aplicaciones rápidas, como en mi caso voy a hacer chats de WhatsApp, como podía hacer el monitor para ver a mi bebé cuando está durmiendo o incluso hacer algunos cálculos en la calculadora. Entonces son acciones que vas a realizar muy rápidamente, que no quieres que rompan como ese flujo de trabajo en el que estás y se agradece muchísimo. Aparte de eso, y a uno siempre le prometen esto cuando hablan en los Android versus iOS, estaba el tema de la personalización y yo quiero destacar aquí brevemente lo que son las notificaciones y los widgets. Las notificaciones me encantó que se pueden personalizar a tal punto de que, por ejemplo, en WhatsApp tú puedes decir cómo son las notificaciones puntualmente para un chat en comparación a otro chat de otra persona o a otro grupo. ¿Quieres que un grupo sí te aparezca en la pantalla de inicio mientras que otro no? Lo puedes hacer. ¿Quieres que esas notificaciones suenen y las del grupo no? Lo puedes hacer. Claro, en iOS también hay mucha granularidad y sobre todo son notificaciones que se pueden graduar dentro de la aplicación como tal, pero aquí Android te ofrece una capa extra donde tú puedes tener aún mayor poder de decisión sobre cómo entran esas notificaciones y en qué momento. Entonces me pareció excelente. Ahora bien, por el lado de los widgets, tenemos que Android fue el primero en tenerlos, como muchas de las características que tenemos en los sistemas operativos, pero estos tienen una oferta mucho más grande, tenemos más widgets por aplicación, por decirlo así, y de esa manera podemos, digamos que cubrir casi que toda la pantalla con cada uno de ellos con información extra. Solamente quiero dejar una nota y es que, aunque es cierto que tenemos muchos más widgets en Android, se me hace que los que implementó iOS están mejor optimizados, se ven mejor y funcionan un poco mejor, sobre todo a la hora de hacer las redimensiones. Pero creo que Android tiene pues un poco la ventaja acá porque es el fundador y porque tiene más tiempo y tiene más tradición con los widgets. Ahora, siguiendo por esta línea del software, quiero hablar de dos temas en concreto. Y el primero de ellos es el tema de la relación de aspecto. La relación de aspecto, que de hecho pues está guiada por el hardware, por cómo es la pantalla, que es un poco cuadrada, tiene dos limitantes que son muy grandes y me decepcionaron mucho. De nuevo, pues no culpa de OnePlus, pero es parte del mundo de los plegables y de cómo están construidos.
Resulta que al tener una relación de aspecto casi cuadrada, es decir, que el teléfono en vez de ser más ancho como los teléfonos tradicionales, es un poco más cuadrado, vamos a tener dos problemas principales, que es videos y películas, donde tú vas a tener los videos que ocupan la sección media del teléfono, pero tienes dos barras gigantes negras que están completamente desperdiciadas y por ende tú no terminas teniendo una ganancia gigante cuando ves un contenido. Es decir, solo porque es plegable no quiere decir que tu video de YouTube es mucho más grande o tu película de Netflix no es mucho más grande. Y la segunda es que cuando estás utilizando juegos, por ejemplo en mi caso que juego Wild Rift, League of Legends, este no está completamente optimizado y aunque existe la opción de utilizar la pantalla completa, lo que hace la aplicación es estirar la pantalla, estirar lo que se está viendo en ese momento en la pantalla, en vez de mostrarme mucho más contenido. Entonces termino viendo al jugador o al campeón más grande, pero tengo menos visión y entonces estaría teniendo una desventaja frente a los otros jugadores. Asimismo, pues la aplicación me permite cambiar la relación de aspecto y volverla normal, por decirlo así, pues 16:9. Y esto lo que va a permitir es que otra vez yo vuelva a ganar esa visión extra que había perdido anteriormente, pero al mismo tiempo vuelvo y gano esas barras negras y se desperdicia muchísimo el tamaño de la pantalla. Y además esto empieza a jugar en contra porque cuando tú ya tienes que sostener un dispositivo así de grande, pero no estás utilizando toda su pantalla, pues va a ser mucho más incómodo que si estuvieras utilizando un teléfono tradicional de 16:9. Y por otro lado tenemos el sistema operativo. En este caso, OnePlus tiene un sistema operativo, una capa sobre Android llamada Oxygen OS. Para las personas que venimos de iOS, pues es un poco diferente o extraño que no todos los teléfonos de Android se vean iguales o se vean similares. Cada fabricante tiene la posibilidad de hacer una personalización que se puede ver como algo positivo o como algo negativo, pero en mi caso a mí no me gustó que cuando digamos yo me estaba haciendo alguna investigación para hacer modificaciones, para ver de qué se trata Android, cómo lo puedo aprovechar más, pues me encontraba que a veces el dispositivo que estaba viendo en esos videos era una marca diferente, como por ejemplo Samsung, y que las opciones que tienen los usuarios de Samsung no son las mismas que iba a tener yo. Por ejemplo, algo que me hubiera gustado muchísimo tener es DeX o una función similar a DeX donde yo conectara mi dispositivo a una pantalla externa y pudiera tener casi que la experiencia de un computador a partir de mi propio celular. Yo creo que eso es parte del sueño de un amante de la tecnología. Pero mi OnePlus no lo ofrece a pesar de tener Android igual que la gente que tiene Samsung. Entonces eso fue algo que no me gustó mucho. Creo que eso en iOS no sucedería. Si una actualización llega a tu iPhone, una persona que tiene un iPhone de la misma generación, una generación, 2, 3 y hasta 4 generaciones más abajo van normalmente a recibir también esas actualizaciones. Entonces creo que fue una experiencia que me dejó un poco en deuda, pero tampoco era el fin del mundo. Y además, aunque no voy a venir a decir que iOS está libre de bugs, pues encontré algunos en Android, en específico en este teléfono, que no me gustaron mucho. El primero era uno de Android Auto, donde el teléfono bloqueaba completamente el sistema de entretenimiento del carro, cosa que no pasaba con los dispositivos de iOS al mismo tiempo que estaba utilizando como para control. Y el segundo es que a veces la pantalla de inicio quedaba completamente bloqueada, no mostraba ningún icono y el teléfono quedaba sin poder ser utilizado a menos que tuviera que hacer un reinicio forzoso. Y pues esto estaba, digamos que sucediendo más o menos cada 2 semanas y era demasiado fastidioso. Dejando a un lado lo que es puramente software y yéndonos a una parte pues obviamente muy importante que es la cámara, aquí tengo algunos sentimientos más bien encontrados. Por un lado tenemos que el hardware como tal de la cámara, que es apoyada por Hasselblad, es muy bueno. Y entonces cuando tú tomas esas fotos con luz ideal, un día completamente soleado, no estás dentro de una habitación, las fotos son demasiado buenas. El detalle es increíble, tiene muy buenos colores, funciona muy bien, tiene muchas opciones, muchos modos para utilizar la cámara, pero asimismo cuando empezabas a tener un poco menos de luz, y ni siquiera estoy hablando de una habitación como esta que tengo en este momento en oscuridad, sino que simplemente no fuera un día soleado,
las fotos ya podían empezar a tener mucho más ruido, especialmente si no estabas utilizando el objetivo principal de la cámara, sino que estabas utilizando de pronto el ultra gran angular o el teleobjetivo. En esos casos se perdía mucho de la calidad de la imagen y era algo pues que me fastidiaba un poco porque me estaba viendo forzado a utilizar la lente principal pues más de lo que hubiera gustado. Además que el teleobjetivo tiene 6x y eso es demasiado y yo lo quería aprovechar muchísimo y no siempre se utilizaba bien. Además de todo, había dos cosas que me estaban irritando bastante. La primera era que aunque las fotos a primera vista se veían muy bien y específicamente estoy hablando del tono de la piel y del filtro que utiliza, a veces ese filtro era demasiado fuerte y entonces ya las fotos se veían demasiado irreales. A mucha gente le gustaba, sobre todo personas que querían eliminar algún tipo de arrugas, pero esto iba en contra del realismo de la foto y ya era demasiado el retoque que tenía. Entonces me tocó bajarle al filtro, pero pues no deja de tener una mala sensación de sobreprocesamiento de la misma para mostrar mejores resultados. Y además, la velocidad del obturador tampoco era muy rápida. Me fastidiaba demasiado que yo tomaba una foto y esa foto, ese momento que yo estaba registrando, no era el que el teléfono estaba capturando o el que me mostraba después de procesar, sino que era medio segundo o un segundo después. Y cuando tú estás tomando fotos, por ejemplo, de un bebé que nunca se queda quieto, pues esto es una desventaja grandísima. Entonces tenía unos sentimientos bastante encontrados en términos de la cámara. Pero bueno, en cuanto al hardware, donde me divertí demasiado fue con el tema de la carga. Voy a dejar de lado lo que no me gustó, solamente para luego hablar de lo que sí me gustó mucho. Y es que no había carga inalámbrica. Yo vengo utilizándola mucho, tal vez demasiado. Y de pronto en un video que te dejé en este momento aquí en la tarjeta encontrarás que tenemos unas lecciones aprendidas sobre cómo cuidar la batería de tu teléfono, no importa si es iOS o Android. Pues creo que la lección quedó bastante clara y dejaré de utilizarla mucho y pues aquí me vi forzado porque simplemente no existía. Pero al mismo tiempo lo que me gustó muchísimo es que la carga es ultra rápida. Es cierto que se tiene que utilizar justo el cable y justo el cargador que vienen en la caja y no se pueden utilizar otros, pero cuando tú utilizas ese combo, el teléfono carga demasiado rápido, es increíble. Tiene una carga de 67 watts, si no estoy mal, y esa carga es muy rápida, más o menos en 40 minutos yo tenía el teléfono totalmente cargado. Y si no era totalmente, era un 80-90%. Entonces era increíble porque era cuestión de irse a bañar, irse a alistar ya para empezar el día. Tú cargabas tu celular, si estaba en un 30-40% por la noche anterior, salías de la ducha y ya lo tenías en un 90 o 100% disponible para poderlo utilizar. Está claro que no se puede abusar de ese tipo de características porque eso asimismo, esa velocidad tiene una carga importante sobre la batería y tiene mucho peso y la desgasta, pero cuando tú la sabes utilizar es una ventaja increíble. Yo estaba muy feliz con ese tipo de carga. Y si le sumamos además que la autonomía era bastante moderada, pues todo iba muy bien. Quiero decir, no es un teléfono que te aguante todo el día tomando fotos y videos, pero tampoco se te iba a descargar a mediodía. Yo creo que yo llegaba bien al final del día con el uso moderado, llegaba con un 20 o 30%, incluso podía pasar la noche sin cargarlo y pues igual podía aprovechar esa carga rápida al otro día, como les digo, en 30-40 minutos el teléfono ya estaba listo para rendir el resto del día. Entonces yo me despreocupé por cargar el teléfono, esa era la vida que estaba viviendo. Y entonces, como han visto en las imágenes y en lo que les acabo de contar, yo ya estaba viviendo esa costumbre, ya tenía mi rutina, yo ya había aprendido a utilizar el celular, ya sabía qué era lo bueno y qué era lo malo. Y entonces, pues sucedió esto que les estoy diciendo, este giro inesperado. ¿Qué fue lo que pasó? Apareció una burbuja o, en otras palabras, se empezó a despegar la pantalla en la parte izquierda del pliegue, como les estoy mostrando ahorita mismo en las imágenes. Y esto empezó a causar que la pantalla no se comportara como debía comportarse, empezaba a tener unas intermitencias que se veían expresadas prácticamente cuando yo estaba abriendo y cerrando el dispositivo, pero que indudablemente pues eran el vaticinio de la muerte de la pantalla interna. Es decir, cuando eso sucede, como vi cuando hice la investigación sobre el problema, el teléfono pues termina teniendo una falla completa en la pantalla interna y se tiene que ir de reparación completa.
Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues me tocó acudir a mi proveedor, en este caso Amazon, aunque lo primero que ellos me sugirieron fue contactar a OnePlus, pues esto no fue posible porque OnePlus no tiene una representación como tal en Colombia y menos si los dispositivos han sido comprados en el exterior. Por lo tanto, ellos me dijeron, si el dispositivo no lo compraste a nosotros directamente, no te podemos dar un soporte. Y además, yo les dije a Amazon, bueno, Amazon, yo se lo compré a ustedes me tienen que responder a mí. Y así fue como ellos me ofrecieron hacer una devolución del dinero, pues a cambio de yo también devolver el dispositivo, pues como en base de esa garantía en la que yo había incurrido gracias a haber comprado el dispositivo directamente con ellos. Cuando Amazon me ofreció esta opción, no tuve ninguna duda de que era la mejor opción. Ya había hecho una investigación, como les comenté, ya había visto que otras personas, otros creadores de contenido, otras personas en internet habían comentado que habían tenido problemas similares y que esto podía ser recurrente. Al no tener una representación en Colombia y saber que el teléfono era así de delicado y que podía tener este tipo de errores y de fallas, dije, prefiero irme con mi dinero, no arriesgarme más, ya tuve la experiencia, me hubiera gustado seguir y tener este teléfono por 1 o 2 años, pero el riesgo ya se torna demasiado alto, ya me sucedió en carne propia, vamos a dejarlo así, no quiero que haya una repetición con esto. Y es así como termina el giro inesperado de esta serie, termino regresando al iPhone un poco obligado, pero al mismo tiempo muy feliz. Aprendí muchas cosas de Android, aprendí que lo más importante en realidad no es que iOS sea mejor o que Android sea mejor, simplemente son diferentes y que es una cuestión de costumbre. Si tú ya estás acostumbrado a utilizar Android, quédate con Android, no te tienes que cambiar a iOS. Obviamente te va a ir bien si vas a iOS, pero no lo tienes que hacer, estás en el sistema operativo adecuado. Y lo mismo sucede con iOS. No hay necesidad de hacer una pelea y decir que uno es mejor que otro. Algunas ventajas existirán con uno respecto al otro, pero objetivamente no hay uno mejor para todas las personas. Este regreso, sin duda alguna, pues sucedió sin ninguna fricción. Recuperé mi Apple Watch, recuperé las notas, recuperé el uso de recordatorios, que además está ampliamente utilizado en mi familia, por lo cual tengo algunas listas que estoy utilizando con varias personas y por ende, pues volver a utilizarlas significa un alivio también para ellos. Y además, al volver a tener un teléfono tradicional, esto no es obviamente de Apple o de iOS, sino del formato, pues también tengo mucha más durabilidad. Sé que si el teléfono se cae, no va a ser tan fácil que se rompa, se puede mojar, le puede caer polvo, que son cosas que también pierdes con el formato plegable, por lo menos con los plegables de hoy en día. Tal vez en el futuro la durabilidad sea mucho mejor. Y entonces me queda también que a futuro vienen cosas emocionantes. Acaban de anunciar iOS 26, iPadOS 26 y mucho software nuevo que me emociona muchísimo en el mundo de Apple. Entonces también estoy volviendo con mucha ilusión y con mucha felicidad. Este es el fin de la historia. Vamos a seguir haciendo mucho contenido sobre Apple, indudablemente. Si te gustó, suscríbete, deja un like y cualquier comentario es bienvenido. Nos vemos en la próxima.